¿Alguna vez has sentido como si tu propia ira fuera un enemigo más peligroso que cualquier adversario externo? Como si en esos momentos de furia ciega fueras tu peor enemigo, destruyendo relaciones, oportunidades y tu propia paz interior con la precisión letal de una katana mal dirigida. Miyamoto Musashi, el samurái más temido de Japón, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión del autocontrol. En sus más de 60 duelos a muerte, jamás perdió uno solo. Pero su victoria más importante no fue contra ningún oponente externo, sino contra la bestia interior que todos llevamos dentro, la ira descontrolada. Imagina por un momento que pudieras observar a Musashi en el momento crucial de un duelo. Su oponente grita, lo insulta, trata de provocar su ira para nublarse su juicio, pero Musashi permanece inmóvil como una montaña, con la serenidad de un lago en calma. ¿Qué sabía él que nosotros hemos olvidado? ¿Qué técnicas mentales dominaba que le permitían mantener esa calma mortal incluso cuando su vida dependía de ello? Musashi vivió entre 1584 y 1645, en una época donde un momento de ira descontrolada significaba literalmente la muerte. No había segundas oportunidades en el campo de batalla. Su tratado, el libro de los 5 anillos, no es solo un manual de esgrima. Es un código completo para dominar la mente humana bajo presión extrema. Este hombre no solo era un guerrero, era un filósofo que entendía que la verdadera batalla siempre se libra primero en el interior de uno mismo. Hoy descubrirás los 5 principios fundamentales que Musashi desarrolló para convertir la ira de enemigo destructivo en aliado poderoso. Aprenderás exactamente cómo transformar esa energía volcánica en una fuerza de precisión y claridad mental. Al final de este camino, no solo controlarás tu ira, sino que la convertirás en tu arma secreta para tomar mejores decisiones, construir relaciones más sólidas y alcanzar un nivel de autodominio que pocos hombres logran en toda su vida. El primer principio que Musashi dominó fue lo que él llamaba Fudoshin, el corazón inmóvil. Para él, la ira era como una tormenta que nubla la visión del guerrero. Imagina estar en medio de una batalla y de repente una niebla espesa cubre el campo. No puedes ver a tu enemigo, no puedes calcular distancias, no puedes predecir sus movimientos. Eso es exactamente lo que hace la ira con tu mente. Te ciega ante las verdaderas amenazas y oportunidades. En uno de sus duelos más famosos, Musashi se enfrentó a Sasaki Kojiro, conocido como el demonio de la provincia del oeste. Kojiro era famoso no solo por su técnica impecable, sino por su habilidad psicológica para enfurecer a sus oponentes. Llegó al duelo en punto, perfecto en su kimono blanco, con su espada legendaria, secadora de ropa tendida, una nodachi de más de 90 centímetros. Sus seguidores lo vitoreaban. El ambiente era tenso y cargado de expectativa. Musashi llegó 3 horas tarde, deliberadamente. Kojiro ya estaba furioso, paseando como un tigre enjaulado, gritando insultos al viento. ¿Dónde está ese cobarde? ¿Acaso tiene miedo de enfrentar mi espada? Rugía Kojiro, mientras sus músculos se tensaban y su respiración se aceleraba. Cuando finalmente Musashi apareció, caminando lentamente por la playa, Kojiro estaba consumido por la ira. Sus ojos brillaban con furia. Sus movimientos eran erráticos. Había perdido el centro. Musashi, por el contrario, había llegado tallando una espada de madera del remo de su bote. No mostró prisa. No respondió a los insultos. Su mente estaba en lo que él llamaba el estado del agua, fluida, adaptable, pero con la capacidad de volverse sólida como el hielo cuando fuera necesario. Observó cada músculo tenso de Kojiro, cada gesto de frustración, cada patrón de respiración alterada. La ira de su oponente se había convertido en información valiosa. El duelo duró apenas unos segundos. Kojiro, cegado por la furia, atacó con toda su fuerza pero sin precisión. Musashi, con la claridad de una mente en calma, esquivó el ataque y conectó un golpe letal en la cabeza de su oponente. Kojiro murió al instante, víctima no de la espada de Musashi, sino de su propia ira descontrolada. En tu vida moderna, puedes aplicar este principio del corazón inmóvil cuando alguien trata de provocarte. Tu jefe te grita en una reunión. Tu pareja dice algo hiriente durante una discusión. Alguien te corta el paso en el tráfico. En lugar de reaccionar inmediatamente, practica lo que Musashi llamaba la pausa del guerrero. Respira profundamente 3 veces.
Imagina que eres esa montaña inmóvil, observando las nubes pasar. Pregúntate, ¿qué información me está dando la ira de esta persona? ¿Qué inseguridades está revelando? ¿Cómo puedo usar esta situación a mi favor? Cuando tu mente está en calma, puedes ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Puedes responder con precisión quirúrgica en lugar de explotar como una bomba sin dirección. El ejercicio práctico es simple pero poderoso. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas que la ira comienza a surgir, cuenta hasta 10 respirando profundamente. Observa cómo cambia tu perspectiva en esos 10 segundos. Observa cómo la claridad mental te permite tomar decisiones más inteligentes. El segundo principio es Mushin, la mente sin mente. El estado donde actúas sin que las emociones interfieran con tu juicio. Musashi entendía que la ira no es el problema en sí mismo, sino aferrarse a ella lo que nos destruye. Es como sostener un carbón ardiente con la intención de arrojárselo a alguien más. Te quemas primero tú. Había un ronin llamado Arima Kihei que había perdido su honor en batalla y vivía consumido por la vergüenza y la ira contra sí mismo. Había oído hablar de Musashi y viajó durante meses para retarlo a un duelo, creyendo que morir en combate contra el espadachín más famoso del país le devolvería su honor perdido. Cuando finalmente lo encontró, Arima estaba demacrado, con los ojos inyectados de sangre por el odio y la autocompasión. Miyamoto Musashi, gritó desafiante, he venido a reclamar tu vida para lavar mi deshonra. Musashi lo observó detenidamente, no a su espada sino a su espíritu. Vio a un hombre ya derrotado por sus propias emociones, un guerrero que había convertido su corazón en su propia prisión. En lugar de desenvainar su espada, Musashi se sentó en posición de loto sobre una roca. Antes de luchar conmigo, dijo Musashi con voz serena, debes derrotar al enemigo que llevas dentro. Ese samurái invisible que ha estado susurrando veneno en tu oído durante meses. Hasta que no lo venzas, cualquier duelo conmigo sería simplemente un suicidio, no una batalla de honor. Arima, confundido y aún más furioso, insistió en el combate. Musashi entonces hizo algo extraordinario. Se quitó su katana y la colocó en el suelo, fuera de su alcance. Si realmente quieres luchar, tendrás que hacerlo contra mi mente desarmada. Pero te advierto, es el oponente más peligroso que jamás hayas enfrentado. Arima atacó con furia, pero Musashi simplemente se movía como agua, esquivando cada golpe sin esfuerzo aparente, sin mostrar ira ni miedo, solo una presencia completamente centrada en el momento presente. Después de varios minutos de ataques inútiles, Arima se desplomó, exhausto y llorando. Su ira se había agotado contra la serenidad inmóvil de Musashi. Maestro, murmuró, enséñame cómo encontrar esa paz. Musashi le enseñó que la ira solo tiene poder sobre nosotros mientras resistimos contra ella o nos identificamos con ella. Cuando simplemente la observas como una nube pasajera en el cielo de tu mente, pierde todo su control. En el mundo actual, esto se traduce en una habilidad crucial para el éxito profesional y personal. Cuando tu startup recibe una crítica devastadora en redes sociales, cuando pierdes una venta importante por un error, cuando alguien que respetas cuestiona tu competencia públicamente. En lugar de rumiar la ira durante horas o días, practica el soltar Musashi-ano. Reconoce la emoción. Siento ira. Obsérvala como si fueras un científico estudiando un fenómeno. Interesante. Mi cuerpo está tenso. Mi respiración se acelera. Mi mente genera pensamientos de venganza. Luego déjala ir como quien suelta una hoja al viento. El ejercicio específico es crear lo que llamamos el ritual del guerrero moderno. Cada noche, antes de dormir, revisa mentalmente los momentos del día donde sentiste ira. No los juzgues, no los analices en exceso. Simplemente obsérvalos como escenas de una película. Visualízate soltando cada ira como si fuera humo que sale de tus manos. Esta práctica diaria reprograma tu mente para no aferrarse a las emociones destructivas. El tercer principio que Musashi dominó fue Sanshin, la conciencia continua o alerta relajada. Él entendía que la mayoría de las explosiones de ira no surgen de la nada, sino que son el resultado de pequeñas tensiones acumuladas que ignoramos hasta que explotan como un volcán. Un verdadero maestro del autodominio detecta las señales tempranas y actúa antes de que la ira alcance el punto de ebullición. Durante uno de sus periodos de entrenamiento en las montañas, Musashi vivió como ermitaño durante un año completo,
perfeccionando no solo sus técnicas de espada, sino su capacidad de leer los patrones sutiles de la mente y el cuerpo. Se cuenta que podía predecir el comportamiento de los animales salvajes observando cambios microscópicos en su postura y respiración. Esta misma habilidad la aplicaba para detectar los primeros signos de ira en sí mismo y en otros. Un día, mientras meditaba junto a un arroyo, un grupo de bandidos rodeó su campamento. Eran 5 hombres armados, desesperados y peligrosos. El líder, un hombre corpulento con cicatrices de batalla, se acercó gritando amenazas. «Viejo, entrega todo lo que tengas, o morirás aquí mismo». Musashi ni siquiera abrió los ojos, pero su conciencia estaba completamente alerta. Podía sentir la tensión en el aire como ondas invisibles. Escuchaba la respiración acelerada del líder, el crujir nervioso de los nudillos de los otros bandidos, el roce de las sandalias contra las hojas secas cuando cambiaban el peso de un pie al otro. Su mente estaba cartografiando cada microexpresión, cada patrón de movimiento, cada nivel de miedo y agresividad en el grupo. «Hermanos», dijo Musashi sin abrir los ojos, con una voz tan calmada que parecía venir de las profundidades de la tierra. «Puedo sentir que el hambre los ha traído hasta aquí. Puedo percibir que la desesperación nubla su juicio. Compartiré mi comida con ustedes, pero sepan que si eligen la violencia, ya han perdido la batalla antes de comenzar». Su voz no contenía amenaza ni miedo, solo una certeza absoluta. El líder, confundido por esta respuesta inesperada, sintió que su ira se desinfla como un globo pinchado. Los otros bandidos comenzaron a bajar sus armas inconscientemente. Musashi había detectado que su agresividad era solo una máscara del miedo y el hambre, y respondió a la verdadera necesidad en lugar de reaccionar a la amenaza superficial. Los bandidos terminaron compartiendo la comida con él y se marcharon en paz. En tu vida diaria, desarrollar este Sanshin moderno significa convertirte en un detector temprano de tus propios patrones de ira. Observa las señales físicas: tensión en los hombros, mandíbula apretada, respiración superficial, manos que se cierran en puños. Nota los patrones mentales, pensamientos de «esto no es justo», «siempre me hace lo mismo», «no me respeta». Identifica los triggers ambientales. Ciertas horas del día cuando tu tolerancia es menor, situaciones específicas que históricamente te han provocado, personas que sistemáticamente presionan tus botones emocionales. Una vez que desarrollas esta conciencia temprana, puedes intervenir antes de que la ira se vuelva destructiva. Si notas tensión en tu cuerpo durante una reunión de trabajo, puedes hacer ejercicios de respiración discretos. Si detectas que ciertos comentarios de tu pareja siempre te disparan, puedes prepararte mentalmente antes de conversaciones importantes. Si sabes que los lunes por la mañana tu tolerancia es baja, puedes estructurar tu día para evitar decisiones importantes o conversaciones difíciles durante esas horas. El ejercicio práctico para desarrollar Sanshin es llevar un diario del guerrero interior durante 2 semanas. Cada vez que sientas ira, anota la hora, el trigger específico, las sensaciones físicas que experimentaste, los pensamientos que aparecieron, y qué podrías haber hecho diferente si hubieras detectado las señales 5 minutos antes. Esto entrena tu mente para volverse más sensible a los patrones sutiles que preceden a las explosiones emocionales. El cuarto principio es Heijōshin, la mente ecuánime o el equilibrio mental constante. Musashi descubrió que la ira tiene 2 caras igualmente destructivas: la explosión violenta y la implosión silenciosa. Mientras la primera destruye relaciones y oportunidades de manera obvia, la segunda carcome tu energía vital desde adentro, como un ácido lento que corroe tu motivación y claridad mental. En los últimos años de su vida, Musashi se retiró a una cueva en el monte Iwato para escribir el libro de los 5 anillos. Durante este periodo de soledad, tuvo que enfrentar no enemigos externos, sino los demonios internos que habían estado susurrando en las sombras de su mente durante décadas. Las voces de los hombres que había matado en duelos, las dudas sobre si su camino del guerrero había valido la pena, la ira reprimida contra un mundo que glorificaba la violencia. Durante meses, experimentó lo que los monjes zen llaman la noche oscura del alma. Había días donde la ira contra sí mismo era tan intensa que no podía escribir una sola línea. Se daba cuenta de que había pasado toda su vida dominando la ira reactiva, pero nunca había aprendido a lidiar con la ira existencial. Esa frustración profunda con la naturaleza misma de la existencia humana.
Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la entrada de su cueva, tuvo una revelación profunda. Vio que la ira, como el agua, siempre busca el nivel más bajo. Si no le das una dirección constructiva, naturalmente fluye hacia la destrucción y el resentimiento. Pero si creas canales apropiados, esa misma energía puede alimentar tu crecimiento y propósito. Desarrolló entonces lo que llamó la transmutación del dragón interior. En lugar de reprimir la ira o dejarla explotar, aprendió a transformarla en combustible para su arte, su escritura, su búsqueda de la perfección técnica. Cada vez que sentía frustración, la canalizaba hacia una sesión de práctica más intensa. Cada vez que experimentaba ira contra las limitaciones humanas, la convertía en motivación para trascender esas limitaciones. El dragón de la ira, escribió, puede quemar tu casa o forjar tu espada. La diferencia no está en la naturaleza del fuego, sino en la sabiduría del herrero. Esta perspectiva transformó completamente su relación con las emociones difíciles. Ya no las veía como enemigos a derrotar, sino como recursos en bruto que podían refinarse en herramientas poderosas. En el contexto moderno, esto significa desarrollar lo que podemos llamar canales constructivos de ira. Cuando sientes frustración en el trabajo porque tus ideas no son escuchadas, en lugar de rumiar o explotar, puedes canalizar esa energía hacia crear una propuesta más sólida, desarrollar mejor tus habilidades de comunicación, o incluso considerar si es momento de buscar un ambiente laboral que valore más tu contribución. Si experimentas ira en tu relación porque sientes que no eres valorado, puedes usar esa energía para tener conversaciones más honestas sobre tus necesidades, invertir en tu propio crecimiento personal, o crear límites más claros. La clave es que la ira se convierte en información valiosa sobre lo que necesitas cambiar en tu vida, no en una excusa para comportamientos destructivos. El ejercicio específico para dominar Heijōshin es crear lo que llamamos el mapa de transmutación personal. Identifica tus 3 tipos de ira más frecuentes: laboral, relacional y personal. Para cada tipo, define 3 canales constructivos específicos donde puedes dirigir esa energía. Por ejemplo, la ira laboral puede canalizarse hacia actualizar tu currículum, tomar un curso de especialización o practicar presentaciones. La ira relacional puede dirigirse hacia mejorar tu comunicación, desarrollar tu inteligencia emocional o crear nuevas experiencias compartidas. La ira personal puede transformarse en ejercicio físico, proyectos creativos o trabajo de desarrollo personal. El quinto y último principio que Musashi perfeccionó fue Kokoro, la unificación de mente, cuerpo y espíritu. Él comprendió que la ira descontrolada surge cuando estos 3 aspectos de nuestro ser están desalineados. La mente piensa una cosa, el cuerpo siente otra, y el espíritu anhela algo completamente diferente. Esta fragmentación interna crea una tensión que explota como ira cuando la presión se vuelve insoportable. En su obra maestra teórica, Musashi escribió sobre un encuentro que tuvo con un maestro zen llamado Takuan Sojo. Durante una tormenta de nieve, ambos se refugiaron en un templo abandonado en las montañas. Takuan observó a Musashi practicar sus katas con la espada durante horas, moviéndose como si fuera una danza sagrada, cada corte y cada paso en perfecta armonía con su respiración y su intención. «Musashi-san», dijo el monje después de observar en silencio, «veo que has logrado algo que pocos guerreros alcanzan. Tu espada no es una herramienta separada de ti, es una extensión de tu propia esencia. Pero dime, ¿has logrado esa misma unidad con tus emociones?» La pregunta golpeó a Musashi como un rayo de claridad. Se dio cuenta de que había perfeccionado la técnica externa, pero aún luchaba contra la fragmentación interna. Durante los días siguientes, Takuan le enseñó que la verdadera maestría no consiste en derrotar las emociones, sino en integrarlas completamente en tu ser. La ira, explicó, es como una espada sin empuñadura. Es poderosa pero peligrosa de manejar si no tienes la técnica adecuada. Cuando mente, cuerpo y espíritu están unificados, puedes empuñar incluso las emociones más intensas con la precisión de un maestro espadachín. Imagina, continuó Takuan, que tu mente es el estratega que observa el campo de batalla, tu cuerpo es el guerrero que ejecuta las técnicas, y tu espíritu es el propósito superior que da sentido a la lucha. Cuando estos 3 están en armonía, incluso la ira se convierte en un aliado que potencia tu efectividad en lugar de nublar tu juicio.
Musashi pasó el resto de esa tormenta de nieve practicando una nueva forma de meditación en movimiento, donde integraba conscientemente cada pensamiento, cada sensación física y cada impulso emocional en un flujo unificado de conciencia. Cuando finalmente descendió de las montañas, había logrado algo que cambiaría para siempre su forma de relacionarse con las emociones intensas. Esta unificación de Kokoro en el mundo moderno significa desarrollar lo que podemos llamar coherencia emocional integral. Cuando sientes ira, en lugar de que sea una experiencia fragmentada, donde tu mente dice una cosa, debería mantener la calma, tu cuerpo siente otra, tensión y agitación, y tu espíritu experimenta algo diferente, frustración existencial. Aprendes a alinear los tres niveles. Tu mente puede reconocer objetivamente: esta ira contiene información valiosa sobre mis valores y límites. Tu cuerpo puede experimentar la energía sin resistencia. Siento esta activación como poder que puedo dirigir conscientemente. Tu espíritu puede mantener la perspectiva superior. Esta experiencia es parte de mi crecimiento hacia convertirme en la versión más madura de mí mismo. Para desarrollar Kokoro, practica lo que llamamos la meditación del guerrero unificado. Durante 10 minutos cada mañana, siéntate en silencio y escanea conscientemente estos tres niveles. Pregúntate: ¿qué está pensando mi mente en este momento? ¿Qué está sintiendo mi cuerpo? ¿Qué está buscando mi espíritu? Luego, respira profundamente e imagina que estos tres aspectos se sincronizan como músicos en una orquesta perfecta. Cuando practiques esto regularmente, comenzarás a notar que las emociones intensas ya no te fragmentan. En lugar de ser víctima de tu ira, te conviertes en el director de orquesta de tu propia experiencia emocional, capaz de usar toda esa energía de manera coherente y poderosa. En nuestro mundo moderno, donde la velocidad de la vida y la presión constante pueden hacer que perdamos el centro con más facilidad que nunca, estos principios de Musashi cobran una relevancia extraordinaria. Vivimos en una época donde un mensaje de texto mal interpretado puede arruinar una relación, donde un comentario impulsivo en redes sociales puede destruir una carrera, donde la ira no expresada adecuadamente se acumula hasta convertirse en ansiedad crónica o depresión. Los grandes líderes empresariales de nuestra época, desde Jeff Bezos hasta Elon Musk, han demostrado una capacidad notable para mantener la claridad mental bajo presión extrema. No es coincidencia que muchos de ellos practiquen alguna forma de meditación o técnicas de autodominio emocional. En el mundo de los negocios de alto nivel, la capacidad de tomar decisiones claras cuando otros están dominados por el pánico o la ira es literalmente lo que separa a los exitosos de los que se quedan atrás. En las relaciones personales, los hombres que han aprendido a manejar su ira de manera constructiva reportan niveles significativamente más altos de satisfacción en sus matrimonios y relaciones familiares. La capacidad de responder en lugar de reaccionar, de buscar entender antes de ser entendido, de transformar conflictos en oportunidades de crecimiento mutuo. Estas son las habilidades que construyen relaciones duraderas y profundas. En el ámbito de la salud mental, las investigaciones modernas confirman lo que Musashi intuía hace 400 años. La ira reprimida o mal gestionada está directamente relacionada con problemas cardiovasculares, trastornos del sueño, sistemas inmunológicos debilitados y una cascada de otros problemas de salud. Por el contrario, las personas que han desarrollado maestría emocional muestran marcadores biológicos de mayor longevidad y bienestar general. Pero quizás lo más relevante en nuestra era digital es que estos principios nos permiten navegar la sobrecarga de información y el bombardeo constante de estímulos diseñados para provocar reacciones emocionales impulsivas. Las plataformas de redes sociales, las noticias sensacionalistas, incluso muchos videojuegos, están específicamente diseñados para secuestrar nuestros centros emocionales primitivos. Un hombre que ha desarrollado el autodominio de Musashi puede usar estas herramientas sin ser usado por ellas. Al final, lo que Musashi nos enseña trasciende cualquier técnica específica o ejercicio particular. Nos muestra que el dominio verdadero no consiste en nunca sentir ira, sino en desarrollar una relación tan madura y sofisticada con nuestras emociones que se conviertan en aliados en lugar de obstáculos. Nos enseña que la fuerza real no está en la capacidad de destruir, sino en la sabiduría de saber cuándo construir y cuándo proteger. La ira, vista desde esta perspectiva elevada,
se revela como una de las fuerzas más poderosas para el crecimiento personal y la transformación social. Cuando canalizamos esa energía hacia propósitos constructivos, cuando la usamos como combustible para superar nuestras limitaciones y proteger lo que más valoramos, se convierte en una de nuestras herramientas más valiosas para crear una vida de significado y impacto. El camino del guerrero moderno no es eliminar la ira de nuestras vidas, sino aprender a danzar con ella con la gracia y precisión de un maestro. Es convertirse en el tipo de hombre que otros admiran, no por su agresividad, sino por su capacidad de mantener la calma en la tormenta, de responder con sabiduría cuando otros reaccionan con impulso, de transformar los desafíos más difíciles en oportunidades para demostrar su verdadero carácter. La próxima vez que sientas esa familiar oleada de ira subiendo por tu pecho, recuerda las palabras de Musashi. El guerrero y el artista viven cerca del peligro, siempre al borde del abismo, pero no se dejan consumir por él. Tu ira es ese abismo, esa energía poderosa y peligrosa, pero con las técnicas correctas, con la práctica constante, con la sabiduría de siglos de maestros que han caminado este sendero antes que tú, puedes aprender no solo a no caer en él, sino a usar su poder para elevarte a alturas que nunca imaginaste posibles. ¿Estás listo para comenzar tu propio entrenamiento como guerrero moderno? ¿Cuál de estos 5 principios resuena más profundamente contigo en este momento de tu vida? Comparte en los comentarios tu experiencia con la ira y cómo planeas aplicar estas enseñanzas ancestrales en tu camino personal hacia el autodominio. Recuerda, cada maestro comenzó siendo un estudiante, y cada experto fue una vez un principiante que se negó a rendirse.